Vamos a leer, a analizar, a escudriñar la palabra de Dios. Esta noche con un nuevo tema y que surge del libro de Números en el Antiguo Testamento. Número 6, capítulo 6, versículo 22. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Voy a poner énfasis en una parte de este versículo, ya el 23, que dice: habla, esta es el mandato de Dios, el mandato de Jehová, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Esto nos hace pensar en todas las bendiciones que hay en la Biblia y que Dios delega en el hombre. La necesidad y la obligación de bendecir, como lo hizo Él en su momento. Así es que en el Antiguo Testamento había bendición de padres a hijos, como por ejemplo en el caso de Jacob. La bendición al primogénito, había una bendición que se daba antes de morir. En fin, pero esta tiene una característica especial. Este párrafo, esta porción de la palabra de Dios está referido a lo que comúnmente se llama como la bendición sacerdotal o una bendición aarónica. ¿Cuál es el canal? El canal es el sacerdocio, o sea, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la facultad delegada por Dios de impartir bendiciones, comenzando por Aarón y sus hijos. O sea que se trata de una bendición que Aarón, sus hijos y después todos los descendientes de ese sacerdocio, todos los participantes de ese sacerdocio, podían impartir las bendiciones que ya vamos a ver como una, podríamos llamarle una delegación, algo que Dios le delega a los sacerdotes, una facultad como una recompensa, porque este capítulo 6 del libro de Números nos está hablando del voto nazareo, que era un voto de consagración, un voto de compromiso con Dios, de compromiso total con Dios. El que hacía esos votos se consagraba totalmente a Dios. Y como recompensa a ese compromiso, Dios le daba la facultad de impartir ciertas y determinadas bendiciones, como una recompensa a esa lealtad de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y esa lealtad y esa recompensa y esas bendiciones comienzan en el versículo 6, capítulo 6, versículo 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Esa era una de las bendiciones que podían impartir los sacerdotes. Dios es la fuente de la bendición, porque Dios es bendición, porque Dios es amor, porque Dios es bondad. Por consiguiente, por tenerlo a Dios, ellos podían impartir esa bendición. Pero a su vez, también podían impartir la bendición de ser guardados, de ser cuidados por Dios. Eso significa que
se utilizó una palabra que en hebreo es shamar, que quiere decir cerco de espinas para guardar del mal o de todos los males a una determinada persona. O sea que la bendición de Dios no solo está en lo que Él nos da, sino también en lo que Él nos cuida. Es como si pusiese un cerco alrededor nuestro, un cerco, la palabra shamar es lo que en aquellas épocas era un cerco de espinas para que nadie se acerque. Protección absoluta. Y en estos tiempos y en estas épocas, en este siglo, y podríamos decir que pone un cerco de alambre de púa, o un cerco o una muralla que nos protege. Estando en Cristo, Dios nos bendice y Dios nos guarda, levanta una muralla alrededor nuestro y protegiéndonos de todo ataque y de todo enemigo. Algo que nosotros quizás no nos demos cuenta, que pase desapercibido en cada paso que das, hermano. El Señor te está guardando y te está bendiciendo. En cada paso, en cada momento. Porque vos también sos sacerdote. Porque a la iglesia la constituyó como el real sacerdocio. O sea, que esa facultad de bendecir es para todos. Para los sacerdotes del Antiguo Testamento y para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Los sacerdotes del Nuevo Testamento es la iglesia de Jesús. Por ende, Dios ha delegado en nosotros la facultad de bendecir para que Dios nos cuide y nos guarde y nos prospere y nos bendiga. Porque Él es la fuente de la bendición. Pero a su vez también recibimos nosotros esa misma bendición y ese mismo cuidado en forma permanente. Esto es un inicio de lo que les voy a comentar respecto de la generosidad, de la grandeza de Dios. Nosotros que somos tan egoístas, a veces cuando cumplimos una función en la iglesia, cuidamos el kiosquito como si fuese nuestro, no lo queremos compartir, no queremos dárselo a nadie, no queremos delegar ninguna actividad nuestra a nadie. Dios en su generosidad delega la facultad de bendecir a su pueblo por medio de los sacerdotes y a los sacerdotes que es su pueblo en el Nuevo Testamento para bendecir a toda criatura. Entonces, siempre, lógicamente, siempre el ejemplo es Dios, pero tengámoslo a ese ejemplo. Dios, infinitamente generoso, nos bendice y nos pide y nos permite y nos manda a que también bendigamos. Y ya vamos a ver qué implicancia tiene esto. La palabra shamar, que era como un cerco de espina, también se utilizaba para aquellos que obedecían a Dios. O sea que el que obedece a Dios tiene la certeza que hay un cerco, una muralla que los está protegiendo. Cuando nosotros cometemos acciones o actitudes de rebelión ante Dios, abrimos esa grieta que permite entrar al diablo. Pero mientras estemos en obediencia a Dios, en cumplimiento de Dios,
hay una muralla, hay un cerco de espina, hay un cerco de alambre de púa, hay algo siempre que impide, hay un obstáculo que impide que nosotros suframos algún mal, porque Él nos guarda. Y cuando obedecemos, Él nos guarda. Lo dice Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No es a todos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay un llamar, hay una guarda, hay un cuidado, hay un cerco de protección siempre a los que le aman y obedecen. Y hay una segunda delegación de facultades de bendición que Dios le otorga a aquellos que son bendecidos por los sacerdotes. Y está en el versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando Dios habla de esconder su rostro en la Biblia, significa que salió de su presencia, salió de la presencia de aquel ante quien por algún motivo Dios escondió su rostro. No lo tiene en cuenta. No se hace presente por algo que hizo. Lo contrario a esconder el rostro es estar presente, es resplandecer. Y cuando nosotros estamos en Cristo, su rostro, su presencia resplandece en nuestras vidas. Somos protegidos por Dios y somos iluminados por la presencia y el resplandor de Dios, por la luz de Dios, fuente de luz y fuente de bendición. Es Él. Entonces, cuando su rostro resplandece en nosotros, significa que Él está presente, que no escondió su rostro y está presente por misericordia. Dice, tenga de ti misericordia. Entonces, si vamos viendo lo que Dios promete, hace un voto, es su palabra, no es como la de los hombres. Nosotros somos muy fallutos muchas veces. Él no. Él lo que promete lo cumple y hace un voto. Dice, esta bendición te doy y esta bendición tenés que impartir. ¿Cómo? ¿Tenemos que impartir? Sí. Es una responsabilidad que nos compete como iglesia, porque Dios delegó esa responsabilidad también en los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y nosotros, como real sacerdocio, también tenemos la obligación, la responsabilidad de que nuestras palabras, de que nuestros labios se abran solamente para bendecir. Porque las palabras tienen gran poder y nosotros podemos hablar a otros, a nuestros seres cercanos o a otras personas con palabras destructivas o palabras de bendición. Y Dios dice que nuestras palabras deben ser de bendición. A veces hay padres que dicen palabras horrendas a sus hijos.
o viceversa, los hijos a los padres. A veces son cosas de chico, pero a veces son hasta maldiciones. Esas cosas que decimos, te va a agarrar un auto. Esas cosas que decimos y que salen de nuestro interior como una advertencia, pero hablemoslo y digámoslo bien. Mira, hijo, ten cuidado porque te puede pasar algo. Por eso te cuido. No tiene por qué salir de nuestros labios una maldición. Porque nosotros hemos sido llamados y hemos sido puestos para bendecir. Vos vas a terminar siendo un drogadicto. Es una maldición. Y no te descuides que no termines siendo un drogadicto. Dios lo proteja. O hijos que le dicen a los padres, ¿por qué no te morís? Entonces, esa precaución con nuestras palabras, con las cuales tratamos al prójimo, tiene que tener mucho cuidado. Porque nosotros hemos sido, o nuestra lengua ha sido puesta, no para que sea inflamada por el infierno, sino para que sea usada para bendición. Porque Dios nos delega esa facultad y esas palabras tienen poder. Ya sea buenas o malas. Eso no significa que no haya que exhortar o llamar la atención o educar o disciplinar a alguien. Pero se puede hacer con altura, se puede hacer con nivel, se puede hacer edificando y no destruyendo. Tenemos la obligación de disciplinar. Los padres tienen la obligación de disciplinar a sus hijos. El pastor tiene la obligación de disciplinar al pueblo. En lo que esté mal, por supuesto. Pero todo se puede hacer para edificar, no para destruir. Para construir, para ayudarle a una persona a ser mejor. ¿Y cómo será el poder que tiene la palabra, que el diablo también trata de atacar la palabra en toda la sociedad? Ahora le agregan la E, le agregan la X, lo que le denominan el lenguaje inclusivo, cambian el lenguaje. En pro de una ideología de género, en pro de extender y de hacer natural y normal lo que para Dios no es natural ni normal. Y para peor, es una cosa que se resuelve instaurarla como enseñanza en las escuelas. Y ahí hay una gran misión para los padres. Yo les pido, hermanos, que usted le hable a su hijo, a su hija, y que le digan, hay un mover que te quieren enseñar cosas equivocadas. Cuando te dicen lenguaje inclusivo, no, esto se escribe con O y se escribe con A. Eso tiene otra finalidad, otro objetivo ideológico y político. Cosa que el chico cuando
pero estoy hablando de chicos de 10 años, más o menos, cuando vaya a la escuela y cuando le enseñen eso, el chico esté advertido. Y enseñarle, te van a enseñar de que el sexo o que la sexualidad o la condición o el género se adquiere o se elige, se escoge. Son mentiras. Dios hizo hombre y mujer. Hay que enseñarlo al chico. Hay que hacerle ver eso para que cuando le vengan con estos conceptos, el chico esté preparado. Todo eso tiene una finalidad, y les voy a comentar que esa finalidad tiene por objetivo preparar el camino del anticristo. Porque según la Biblia, al anticristo no le van a gustar las mujeres. Entonces tiene que verse todo normal, como normal. Y para nosotros no es normal. Para Dios no es normal. No es natural. Pero ¿cómo comienza o de dónde comienza todo? Cambiando el lenguaje. Escuchaba los otros días a alguien que decía que hay una organización internacional que va a financiar a 10.000 periodistas para que, especialmente en América, se desprestigie a la iglesia, para que se dé manija a hablar en contra de la iglesia. Porque el único obstáculo que están teniendo para extender el lenguaje inclusive, la igualdad de género y todas esas cuestiones de las cuales hemos hablado en algún momento, es la cultura cristiana, es la educación cristiana, es la formación cristiana, la formación a través de la palabra de Dios que da la iglesia. Entonces, hay un obstáculo que tienen que vencer y que tienen que superar, es la iglesia, y la van a atacar primeramente con críticas. Entonces, nosotros tenemos que tener una firmeza, y todas las iglesias y todos los pastores deberíamos tocar más seguido estos temas. Entonces, la palabra tiene especial relevancia y especial importancia para maldecir o bendecir. Y el resplandor de Dios está en nosotros y Él lo promete y es su palabra y su palabra siempre se cumple porque es como un pacto que Él va a cumplir hacia nosotros. Y la tercera bendición que Dios delega en el sacerdocio, en esa bendición arónica, es Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando alguien va a pedir algo, un favor de Dios, lo hace generalmente con humildad. Agachamos nuestro rostro, nos arrodillamos, nos inclinamos y le pedimos a Dios que nos conceda eso que nosotros estamos anhelando. Pero dice el Señor, yo te voy a hacer levantar el rostro. Te voy a hacer de que alces ese rostro. Su respuesta nos va a hacer levantar el rostro para darle gracias a Dios, porque Él siempre nos va a responder.
Él siempre nos va a proteger, Él siempre nos va a bendecir y siempre va a tener en cuenta nuestras peticiones a través de la oración. Caín, cuando le rechazaron la ofrenda, cuando Dios le rechazó la ofrenda, dice que tuvo su rostro caído. Nosotros vamos a tener siempre, o tenemos siempre el rostro levantado porque tenemos a un Dios de las respuestas, a un Dios de la protección, a un Dios que nos guarda, a un Dios que nos bendice. Tenemos a un Dios poderoso que establece un cerco alrededor nuestro para protegernos siempre. Tenemos a un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, a un Dios que hace resplandecer su rostro en nosotros. Todas esas cosas tenemos gracias a Dios. Miren ustedes cuántas cosas. Cuán precioso es el Dios que tenemos. Cuánta generosidad. Cuánta bendición. Yo digo, perdóname, Señor, cuando me quejo. Si tengo todo en ti. Tengo toda la bendición, todo junto en tu persona. Perdóname, Señor, si no te doy lo mejor. Perdóname, Señor, si no respondo adecuadamente a mi condición de real sacerdocio que tú nos has dado como miembro de la iglesia. Porque tú eres generoso y tanto nos das, tanto nos regala y nosotros tan mezquinos que somos muchas veces. Y a veces por cualquier cosita vemos decaer la fe, bajamos los brazos, dejamos caer nuestro rostro, dándonos por vencidos. Pero estando en Cristo, mirándolo a Él, teniendo confianza en el Dios poderoso, Él nos va a hacer caminar con el rostro levantado, porque siempre encontraremos en Él esa respuesta gloriosa. Y dice que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. A su vez, no solo nos hace levantar el rostro para que vivamos con la dignidad de ser cristianos y de ser de Dios, sino también que pone en nosotros paz. Y la paz de Dios no es ausencia de problema. La paz de Dios es bienestar, es prosperidad, es bendición. La paz de Dios es el cuidado y la protección de Él. La paz de Dios es seguridad y certeza en aquel en el cual confiamos. Claro que para vivir todo eso, toda esa certeza y esa seguridad espiritual de lo cual Dios nos promete, es necesario vivir en la fe. Es necesario tener acciones permanentes de fe. Vieron que hay gente que está siempre angustiada. Siempre tiene un problema, está siempre angustiada. El menor problemita que haya ya se decae. Si pasa un gato, porque pasó un gato. Si pasa una gallina, porque pasó una gallina. Siempre se decae. Y se levanta por un poquito, yo confío en Dios. Y después se vuelve a decaer. No. Hay que tener una permanente vida, una vida constante de acción de fe y de confianza en Dios, porque nosotros caminamos al lado de quién, al lado y Él dentro nuestro, de quién es ese Dios
poderoso que nos cuida, que nos guarda, que nos bendice, que nos protege, que nos da paz, que hace resplandecer su rostro en nosotros. Y tenemos que hacer de que ese resplandor de Dios salga de nuestro rostro. De tu rostro no tiene que salir esa sensación de tristeza, tiene que salir el resplandor de Dios. Porque esa es la bendición que Dios nos prometió. Entonces, de toda esta bendición arónica o sacerdotal a la cual se refiere este párrafo, aprendemos eso. Y aprendemos lo grande que es nuestro Dios y lo grande de las cosas que tenemos para dar. Porque a su vez nos dice, esto recibiste y esto dalo. Transmitilo. Porque vos también tenés que bendecir, porque sos sacerdote también. La iglesia ha sido puesta para bendecir, pero no de boca. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir bendiciones, Dios te bendiga, pero es de boca a veces. Tenemos que bendecir con palabras del Señor. Tenemos que bendecir con una actitud y una acción de fe. Tenemos que bendecir con una certeza de que Dios quiere que nuestras palabras sean de bendición para los demás. Porque eso es el sacerdocio. Bendecir. Porque es el sacerdocio de alguien que es la fuente de toda bendición. Y el sacerdocio intercede ante esa fuente e imparte la bendición que Dios le dio la facultad de que la imparta. Es facultad. Ya sea Dios va a impartir esa bendición en forma directa o en forma indirecta, utilizando a sus instrumentos, a sus siervos o a la iglesia. Miren cuán relevante es para Dios la importancia que tenemos como pueblo de Él. Miren cuán grande y relevante es lo que Dios nos da y lo que significa Dios para nosotros. Significa bendición, significa bendición, significa bendición, 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 bendición. Significa paz, significa protección, 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 auxilio, ayuda. Significa sabiduría de Dios para vivir. Y lo único que nos dice es que le amemos y guardemos sus mandamientos. Y andando en sus caminos, andamos en su bendición. Por eso, el cristiano tiene que caminar y vivir seguro, porque tenemos un Dios que nos hace caminar y andar en certeza y en seguridad. Cristo agregó otra bendición, que ya la vamos a ver. Dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que todas estas bendiciones eran para el pueblo de Israel a través de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero a su vez, como nosotros somos sacerdotes del Nuevo Testamento, le vamos a ver el versículo, también tenemos esa bendición. Y una más que Dios nos impartió en la persona de Jesucristo y que no lo pudo hacer al pueblo de Israel o con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le rechazó a Jesucristo. Entonces nosotros, además de todo lo que Dios le dio como bendición,
al pueblo de Israel, nos agregó más bendición a nosotros como pueblo redimido por Cristo. ¿Y cuál es la bendición que agregó? Es esta. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, observemos, Números 6:27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre significa invocarán mi nombre y yo los bendeciré. ¿Qué dice Cristo? El que invocare el nombre del Señor será salvo. Aparte de toda esa bendición, tenemos la gran bendición, la gran herencia que Jesús nos regaló, que es la vida eterna en Él y con Él. O sea que es mucho lo que Dios puso en las manos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es mucho lo que Dios les dio con la bendición arónica. Pero a nosotros, como pueblo de Jesucristo, nos dio lo mismo, más la salvación, más la vida eterna. O sea, lo que Dios hizo por nosotros en cuanto a esa bendición que nos trasladó y en cuanto a la redención que nos dio Jesucristo, es algo que nadie te lo puede dar. Es un regalo inmerecido que Dios ha puesto en tus manos y que no tiene precio. No tiene precio. Y que a veces nosotros lo miramos y lo trabajamos y lo vivimos muy ligeramente. Muy ligeramente. Es tanto lo que nos dio. Es tanto lo que nos dio que cuando nosotros tratamos esas cosas que Dios nos da con ligereza, estamos siendo más que egoístas, necios. Y Dios nos regaló todo eso para que nosotros lo demos, lo transmitamos, y no para que busquemos gloria personal. Quizás, estoy seguro, que en las iglesias en el mundo habrá siervos de Dios, en Córdoba, en Argentina y el mundo, grandes siervos de Dios, que buscan su gloria. Pero también sé que hay muchos que utilizan o quieren utilizar la gloria de Dios con fines personales. El tremendo regalo que Dios nos dio es para el ser entregado generosamente. Generosamente, como fue generoso Dios con nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio. O sea que esa bendición sacerdotal también la tenemos nosotros, porque comenzó con el sacerdocio de Aarón y sigue a quienes somos parte de ese sacerdocio como real sacerdocio que Dios nos regaló. Real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir santa? Apartada, separada para Dios, como lo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran separados para Dios. A nosotros Dios nos separa del mundo.
para ser para Dios, para pertenecer a Dios. No se puede pertenecer a los dos lados. Porque vas a estar en un permanente tire y afloje. Dios te separó para Él. Y la paz será cuando te des cuenta de eso. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión de la iglesia. Anunciar las virtudes de nuestro Dios. Anunciar las bendiciones que Dios nos dio. Anunciar que tenemos un Dios que es solo bendición. Anunciar que tenemos un Dios que nos cuida y que nos protege permanentemente. Anunciar de un Dios que nos regaló al Verbo, su Hijo, Jesucristo, para que nosotros tengamos salvación y anunciemos a los demás, a los que no le conocen, que en Jesucristo está la vida y en Él, solo en Él hay salvación. Entonces, cuando hablamos de bendiciones de Dios, a la iglesia, al sacerdocio, a la iglesia como sacerdocio real sacerdocio, estamos hablando de un regalo que es propio de la naturaleza de Dios. Está en su naturaleza. Dios no puede sacar de sí mismo otra cosa que no sea bendición, porque Dios es bondad. O sea que la mera presencia de Dios, el resplandor de su rostro, ya de por sí viene con bendiciones. Y esas bendiciones se expresan en las cuestiones mentales, en las cuestiones físicas, en las cuestiones emocionales, en las cuestiones laborales, en las cuestiones materiales. Está en todo lugar. Dios no hace una selección. Acá te voy a bendecir y acá no. Si vos andás en el Señor y con el Señor, y sos de Él y le perteneces a Él responsablemente y de corazón, donde vos estés, allí va a estar su presencia y allí va a estar su resplandor. Donde estés, porque Dios es bendición, porque Dios está o tiene en su naturaleza intrínseca la bendición. Inclusive hasta cuando te disciplina, lo hace para bendecirte. Y nosotros tenemos la obligación de ser testigos de esa gloria de Dios. O sea que tenemos que testificar todo lo que hemos recibido de Dios. Entonces hay una decisión que tenemos que tomar en nuestra vida espiritual. O vamos a depender o vas a depender de tu astucia, de tus conocimientos, de tus condiciones, o vas a depender de Dios. O vas a depender de tu voluntad o de la voluntad de Dios. Hay un camino grande, hay un camino poderoso, un camino de bendición, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Se los he contado muy rápido, es para hablar muchísimo sobre el tema. Se los dije rápidamente, espero que lo hayan entendido. Pero es un camino de bendición tan grande, tan poderoso. Y nuestros pasos, nuestros caminos
nos llevan a veces a un callejón sin salida, pero Dios te dice, vos elegís. Vos elegís, vos decidís. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿que hay oposición? Sí, por supuesto que hay oposición. En esa elección está la oposición del diablo, la oposición del mundo, la oposición del yo. Sí, pero el cristiano, el que confía en Él, el que tiene la luz de Cristo, sabe buscarlo para que de esa manera Él resplandezca en su vida. Y voy a terminar con dos proverbios. Uno es el proverbio 10:22 que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no viene con tristeza. La bendición de Dios viene con gran riqueza. Y es de gran riqueza. Y el proverbio 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, no a tu capacidad, no a tu astucia, no a tu falta de voluntad, no a tus caminos. Encomiéndalos a Jehová. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando vos encomiendes tu caminar y tu andar a Dios, Él te va a afirmar en ese pensamiento que te va a llevar a vivir esas grandes bendiciones. Como dice la palabra, como dice esa gran bendición de Dios o esas grandes bendiciones de Dios, invoquemos siempre su nombre. Y ustedes podrán decir, muchas veces he acudido a Dios a invocarle o a pedirle o a suplicarle algo. Él nunca se olvida de lo que vos les has pedido. Él decide si te lo da o no, porque Él hace su voluntad. Pero no hace falta que se lo repitas tantas veces. Él no se olvida. Y en el momento justo, en el momento oportuno, y cuando en su gran sabiduría Él lo considere conveniente, allí estará su obrar, allí estará su respuesta como bendición para tu vida. No va a venir otra cosa que no sea bendición, aunque no sea lo que vos quieres, aunque no sea lo que vos pretendes, porque Él no está para cumplir con nuestros caprichos. Él está dándonos y regalándonos de su gloria para bendecir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y para darnos lo que mejor nos pueda resultar. Pero ten en cuenta una cosa, aunque se demore y aunque te diga que no, es para tu bien, porque Él no se olvidó lo que vos le has pedido, porque es de naturaleza y por naturaleza un Dios de bendición. Amén.